Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, le invito a que usted vaya a la palabra. Vamos a estar compartiendo en Primero de Reyes, el primer libro de Reyes. Dios quiere inquietar sus corazones para que cambien conforme a lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Es un pasaje súper conocido. Les hablé ahora un poquito acerca de este pasaje. Primero de Reyes, capítulo 18. Versículo 20 en adelante. Solamente quiero leer el pasaje completo para que ustedes, por lo menos hasta el versículo 40, desde el versículo 20. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. ¿Lo tienen todos? El libro de Reyes, es fácil encontrarlo. Primero de Reyes está en el Antiguo Testamento. Dice la palabra así en capítulo 18, versículo 20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Así dice mi Biblia, que es Reina Valera de 1995. No sé, la Biblia que usted tiene, los del 60, claudicaréis, dice. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Lo que quiere decir es eso, estar vacilando entre dos pensamientos. Exactamente, hoy sí o mañana no. Eso se llama doble ánimo, tal vez se pueda decir de esa forma. Fluctuando, indecisos. ¿Hasta cuándo? Les dijo Elías. Van ustedes a estar vacilando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Les llegó la palabra. Se quedaron callados. Elías siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios, dice Elías. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana me imagino que es las 6 de la mañana por ahí. Decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad con voz más fuerte, porque es un Dios. Quizá está meditando o tiene algún trabajo, o se ha ido de viaje. Tal vez duerme o haya que despertarlo, Elías, ¿verdad? Está bonito eso. Sí, exactamente. Les estaba haciendo bullying a los profetas de Baal. Muy bien. Yo me imagino a Dios también muerto de la risa. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes, conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas hasta que les chorreaba la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente.
No sé si así dice en su Biblia, Reina Valera, el 60, frenéticamente. Sí, frenéticamente, hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera, ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Diga, acercaos a mí. Eso es importante, vamos a hablarlo de eso más adelante. Todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacedlo la tercera vez, dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja de agua. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Yo creo que así no lo dijeron. Creo que lo dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Verdad? Entonces Elías les dijo, apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo Sison y allí los degolló. No podemos vacilar entre 2 pensamientos. Y ese es el mensaje, el título del mensaje hoy. No podemos claudicar, vacilar entre 2 pensamientos, fluctuar entre 2 pensamientos. Una vez más vemos aquí en la Biblia una historia acerca de unos, podemos poner 3 grupos aquí, aunque uno no es grupo, pero sí, yo creo que sí podemos poner que es un grupo. El grupo de los profetas de Baal, el grupo del pueblo que no sabía qué hacer, a los cuales les habla Elías, y el grupo de Elías. Y digo grupo porque Dios estaba con él, ya era un grupo. Padre, Hijo y Espíritu Santo y Elías, ¿verdad? Ya eran 4 personas. Entonces, hermanos, pero vemos aquí algo importantísimo. Hay unos que son a los que se dirige Elías desde el principio, diciéndoles, ¿hasta cuándo ustedes van a vacilar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Estimadamente, vamos a ver. O sea, lo que está diciendo Elías, ustedes tienen que decidirse. ¿Por qué? Porque esta generación estaba acostumbrada, o nacieron, o crecieron en esta generación, adorando a Dios, pero adorando también dioses falsos. Adorando al Jehová de los ejércitos, que habían oído que los había sacado de la tierra de Egipto con brazo poderoso, allá con poder y señales y prodigios, pero también habían crecido viendo a sus padres haciendo imágenes a los dioses paganos, porque eso estaba pasando. Tenían un rey y tenían una reina paganos en ese tiempo, que les estaban enseñando o le habían enseñado al pueblo a desviarse de Dios y empezar a hacer cosas que no tenían que hacer, adorar a Baal en este caso aquí, tanto que existían ahí los reyes, el rey Acab y su esposa Jezabel tenían 450 profetas para adorar a Baal, invocar a Baal, el dios Baal, que es un dios falso, no existe, ni siquiera existe. Habrá demonios detrás de esas cosas, pero ni siquiera existe un dios de piedra ahí, seguramente. Entonces, hermanos, una vez más vemos una historia aquí de tibios, porque si hay algo al que el Señor le desagrada, y todo lo hemos oído, Apocalipsis capítulo 3, a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Josué le dijo al pueblo de Israel también, cuando ya habían entrado
a la tierra prometida, escojan ustedes a quién van a servir. Dice, yo y mi casa escogemos servir al Señor. Lo que a Dios no le agrada, por supuesto, es que sigamos dioses falsos, pero hay algo peor, que es estar entre dos pensamientos, no saber a quién, no ser ni chicha ni limonada. Eso es lo que Dios aborrece más, esos que dicen ser pero no lo son. Lamentablemente, hermanos, tal vez vamos a hablar más adelante de eso, voy a adelantarlo un poquitito. Lamentablemente hay personas que vienen a la iglesia y usted los ve cantando todas las canciones, cantan mejor que los que están aquí en la alabanza. Se saben todas las canciones, se saben la Biblia, los versículos, todos. Tienen una cara aquí en la iglesia, pero cuando llegan a su casa es como el doctor Jekyll y el señor Hyde. Así es. ¿Sí, verdad? La historia. Se transforman. Mire, era una ovejita en la iglesia. Y le decía, sí, pastor, sí, de todo. Sí, señor, sí, señor. Cuando llegan a la casa, le salen los cachos y le salen los dientes, las garras. Y ya se transforman. Sí, como, ¿se acuerdan? Sí, puro Hulk. Mire, hay gente que en la iglesia alaba a Dios y en la casa maldicen y se pelean con el esposo y los niños. No podemos seguir vacilando entre dos pensamientos, hermanos. Lo primero que vemos aquí, yo por lo menos saqué 7 cosas en las que nosotros los cristianos nos parecemos a los profetas de Baal, porque eso es importante, hermanos. ¿Vieron a los profetas de Baal todas las cosas que hicieron? Pues aquí tengo 7 cosas. Primero, creemos que depende de la cantidad de personas reunidas. Porque vemos a un profeta, pero vemos a 450. Disparejo es eso, diría cualquiera. Está dispareja la lucha. 450 contra 1. Pero en Dios eso no existe. Tenemos que ir quitándonos eso de la mente, hermanos, porque también creemos nosotros que entre más venimos a la iglesia, entonces entre más personas vienen a la iglesia, más presencia de Dios hay. Que entre más seamos los que estamos orando, y por eso es que se da esta costumbre, que es una costumbre, yo no sé quién inventó eso, yo no sé, no está en la Biblia. Cadenas de oración. Cadenas de oración. Y ahora más con el WhatsApp, ¿verdad? Cadena de oración por WhatsApp. Y si usted le llegó esto, mándeselo a otro y mándeselo a otras. Mire, en la palabra de Dios eso no existe. No depende de la cantidad para Dios. O para Dios no depende de la cantidad. Para Dios anda buscando personas sensibles, personas dispuestas de corazón, personas que quieran buscarlo a Él, personas que tengan la necesidad de estar delante de su presencia. No depende de cuántos seamos para que se mueva la mano de Dios. Por eso ahora en estas reuniones que tenemos de oración le estamos diciendo a la gente, mire, si a usted le mandaron un recado, porque eso se da mucho en la iglesia, le mandan recado. El hermanito que nunca viene a la iglesia, que ni lee la Biblia ni nada, le dice a usted que sí, que si viene a la iglesia y todo, usted oraría por mí, usted oraría por mi mamá, dígale al pastor que me pongan en oración y manda el recado. Y aquí nosotros tenemos la obligación de orar por ese vago y por esa vaga, que no quieren buscar la presencia de Dios. No todo el tiempo son vagos y vagas, pero también tenemos en la mente otros de que se trata de que entre más oren, a veces, hermanos, son familias cristianas, son iglesias, y ponen a todas las iglesias a orar y todo eso, como si entre más fuéramos hay más fuerza. No sé, yo no sé, pero a mí no me calza eso con la teología en la palabra de Dios. Dice un pasaje en Ezequiel, que no lo tengo aquí, dice, Dios anda buscando uno que se pare en la brecha. Dice, anduve buscando a uno que se parara en la brecha, que se pusiera entre Dios y los hombres, que intercediera por ellos. Lamentablemente el pasaje dice, no encontré ninguno, dice Dios. Pero andaba buscando uno, Dios andaba buscando uno. Encontró a Noé y salvó a Noé con toda su familia. Andaba buscando uno, Dios siempre anda buscando uno. Ese uno, por supuesto, es bueno que influencia a otros. Cuando venimos aquí a orar, yo les digo siempre, y así se los digo a ustedes, vengan con toda disposición. El que no quiere venir a orar con disposición, mejor quédese en su casita, prenda el televisor y se queda viéndolo. Porque aquí va a estar soportando un tiempo ahí, va a estar aguantando, que ese pastor no termina, ay, qué pereza, hay que 1 hora.
Jesús le dijo a sus discípulos así, se durmieron. Les dijo, Jesús estaba en el momento de más necesidad, la necesidad más grande que tuvo Jesús fue cuando el Padre empezó a cargar sobre él los pecados de toda la humanidad en Getsemaní. A partir de ahí, Jesús, el Padre, empezó a herir al pastor, dice la Biblia, hiere al pastor. Y esa noche empezó a herir a Cristo con nuestros pecados y nuestras maldades. Cayeron sobre él. Jesús había sido guardado y protegido por Dios durante todos sus años desde que estaba aquí en la tierra. Pero en ese momento Él le quitó la protección y lo dejó a expensas de todo. Jesús empezó a sufrir en Getsemaní, empezó a sufrir tanto que dijo, Padre mío, esta copa no la aguanto. Sus pecados no los aguanto. Esto que estoy sintiendo, que pase de mí. Dice que estaba triste hasta la muerte. Y empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Jesús se estaba muriendo en Getsemaní. Cuando Él dice, pase de mí esta copa, no se está refiriendo a la cruz, ir a la cruz. Se está refiriendo a la copa esa que estaba pasando ahí. ¿Verdad? Entonces, no importa que seamos muchos, no importa, pero todos con disposición, hermanos. Y todos con deseo de hacerlo. Bueno, pero quitémonos de la mente que entre más gente haya en un lugar, va a estar más la presencia de Dios, y que Dios escucha, entre más seamos, Dios más nos va a escuchar a nosotros. Creemos también que depende de cantidad de tiempo también, en nuestras oraciones, o en nuestras reuniones. Tampoco es así. Estos pasaron, los profetas de Baal, desde las 6 de la mañana, digámoslo así, 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta mediodía, dándole, gritando, saltando, cortándose. Baal, respóndenos, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. ¿Eh? Ahí repitiendo y saltando y saltando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros, nuestro Señor, tu voluntad es en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Creemos que depende de la cantidad de tiempo. No. Tampoco es así. O sea, aquí sacamos para orar 1 hora, porque queremos estar 1 hora en comunión con el Señor. Pero tampoco es que decimos, tenemos que estar. Hemos ido a reuniones, hermanos, 9 horas de poder quedarse ronco. Uno termina así, hermano. Oiga, sí, 4 horas de tal cosa, 7 horas de la otra. Y está bien, yo respeto el corazón de los que lo hacen y todo, pero tampoco depende de cuánto tiempo lo hagamos. Lo que depende es la actitud del corazón. Hombres de Dios que han orado mucho, hombres de oración, han dicho que las oraciones largas en público reflejan oraciones cortas en privado. Y si lo vemos viceversa, creo que ese es el secreto. Oraciones largas en privado se reflejan en oraciones cortas en público. ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Cuánto oró Elías? Si ustedes cuentan, oró 59 palabras. Y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Jesús ora en San Juan capítulo 17, una oración que no es muy larga. También Nehemías hizo oraciones. Leímos ahora a Josafat invitándolos a orar. Y son oraciones tal y como lo dice ahí. Uy, pastor, usted me está diciendo que no hay que orar mucho. No. Ore, pero no pensando que depende de la cantidad de oración que usted haga es que Dios le va a responder. Depende de su corazón. Pero tampoco usted vaya a agarrarse de eso para decir, 1 minuto voy a orar, 3 minutos, 5 minutos. No. El que ora a Dios, ora porque quiere estar con Él, porque quiere derramar su corazón delante de su presencia, porque tiene necesidad de Dios. Eso es. Como les dije un día estos, un hombre de Dios dijo, yo no oro mucho, o yo no oro mucho tiempo, pero sí paso orando todo el día. Bueno, nosotros pasamos orando todo el día, pero hay que sacar tiempos específicos en el día, a solas. Eso nos enseñó Jesús. Creemos que se trata de cuánto saltemos también. ¿Sí o no que en las iglesias se cree que hay avivamiento y todo porque todos están saltando? O porque nos caigamos al suelo, brinquemos y todas esas cosas. ¿Cuántos gritos hagamos? Es el punto 4.
Creemos que entre más gritemos, más bulla hagamos, y entonces ya se cae en el desorden, etcétera. ¿Por qué hacemos nosotros? ¿Por qué saltamos? ¿Y por qué gritamos al Señor? Eso lo hacemos porque estamos alegres. Nada más, lo hacemos porque estamos alegres y nos regocijamos en la presencia del Señor. La Biblia dice que tenemos que hacerlo. Levantad la voz y aplaudid al Señor. Eso lo dice la Biblia, pero no es porque lo estamos haciendo, porque creemos que entre más dura sea la oración o entre más gritos demos, es que Dios va a estar ahí presente. Esa era la tendencia de los profetas de Baal, y la iglesia cristiana de hoy en día se parece mucho a los profetas de Baal. Póngale cuidado. Creemos que los sacrificios físicos mueven a Dios. Eso empezaron a cortarse. Si no, póngala estos días las noticias y vea la cantidad de gente que va caminando para Cartago. ¿Creen que un sacrificio físico va a mover a Dios? Totalmente en contra de la palabra de Dios. Nadie puede hacer nada para mover la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer nada. Estas eran actitudes que hemos traído nosotros y arrastramos, actitudes paganas. Algunos usaban flagelarse, se dan latigazos en la espalda. Algunos cristianos, entre comillas, en otros países terminan hasta crucificándose. Lo más importante aquí es eso. No depende de mi sacrificio físico. No ayunamos. Cuando ayunamos, no ayunamos porque es que queremos aguantar hambre para Dios. No. El que ayuna porque cuando ayunamos nos ponemos más sensibles a la presencia de Dios y a la voz de Dios. El ayuno sirve para eso. Y ayunamos para orar, para estar en la presencia de Dios. No es ningún sacrificio ayunar. Si alguno lo hace así, pues debe cambiar, porque eso es un pensamiento como los profetas de Baal. Vamos a seguir. Dice, creemos que se trata de hacer según la costumbre o lo que hemos hecho siempre. Pues eso es lo que hacían ellos. Siempre lo hemos hecho así, hagámoslo de esta forma y creemos que Dios se va a manifestar si hacemos las cosas como siempre. No, aquí en esta iglesia, no sé, ustedes han visto que cambiamos a veces las cosas porque Dios nos pone que cambiemos. Usted puede ser que llegue y lo que se encuentre el pastor predicando, cuando apenas llega en la mañana, temprano. Y después hacemos la alabanza al final. No hacemos las cosas aquí metódicamente. En algún momento puede ser que ni alabemos al Señor. No sé, algunas cosas el Señor puede cambiar, pero no creemos que se trate de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. También creemos nosotros creemos que se trata de un frenesí, vea, frenéticamente, de ahí viene esa palabra. Y yo no sé si he puesto televisión o usted ha puesto YouTube y ha visto algunos cultos evangélicos que se pasan de la raya y se convierte aquello en un frenesí. O sea, ya personas haciendo cosas ya pasadas, revolcándose en el suelo, haciendo cosas raras, unción. ¿Usted ha visto la unción del zapato, no? El saco, la unción de la manguera, todas esas cosas, manguera, el agua, la unción. Bueno, de todo, hermanos, hay. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, la iglesia de Cristo, caigamos hasta en esas barbaridades y esas cosas? Bueno, no se trata de frenesí. No se trata de que si empezamos a repetir y repetir. Por eso les decía a los Krishna, ¿no han visto nunca a los Krishna? Are, Krishna, are, Krishna, 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 y no sé qué. Tienen que, ¿verdad? Muchos cristianos hacen esas cosas y creen y entran entonces en un éxtasis. Entonces tenemos que estar vivos, porque estas cosas están pasando. Nos parecemos más a los profetas de Baal que a Elías, que era el cristiano aquí. 8 cosas que hizo Elías dignas de imitar. Vamos a verlas. Lo primero que hizo Elías fue decir, acérquense. No sé si les pusieron cuidado el versículo 30. Entonces Elías le dijo al pueblo, acercaos a mí, les dijo, vengan, acérquense. Ya pasaron aquellos haciendo loco, ¿verdad? Ahora vengan, acérquense. Elías lo que estaba haciendo era invitarlos, vengan, acérquense a Dios. Elías no dijo, bueno, ahora sí les voy a demostrar que soy profeta de Dios. Solo yo soy, ¿verdad? El ungido aquí. Que también, tenemos un problema. Hay ungidos por ahí que creen que solo ellos tienen a Dios y Dios está con ellos y solo ellos pueden hacer las cosas. Pero Dios es el mismo en cada uno de nosotros. El mismo Dios que tengo yo como pastor, usted lo tiene también. El mismo Dios puede usarlo usted para hacer milagros que cualquiera otro. Dios anda buscando hombres y mujeres de fe.
La fe es lo que mueve a Dios. Tenemos un problema, hermanos, porque nosotros aprendimos desde pequeños a que hay un clero en las iglesias. Sí, hay un sacerdote y ese es el representante de Dios. Y a ese le confesamos los pecados. Y hay otro superior que le llaman sumo pontífice. Ve, eso no existe en la palabra de Dios. Elías dijo, vénganse. Dice la Biblia en el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como ustedes y como yo. Qué lindo que dice eso. Y si ustedes leen unos versículos después de este pasaje, Elías se llenó de temor y salió huyendo, porque había degollado a los profetas y la reina, esta mujer, andaba buscando a Elías porque le mató a los profetas. Elías salió huyendo. Oiga, el que había hecho este gran milagro ahora está demostrando temor. Era un hombre como nosotros, pero dijo, vénganse, acérquense. Yo creo que lo que necesitamos aquí es estar juntos. Yo no soy doña Toda, todos nosotros somos iguales. Acérquense, dijo Elías. Luego les enseñó que el altar de Dios hay que arreglarlo, dice la palabra. Todo el pueblo se acercó y Elías se arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Eso era un problema grande que había ahí. El altar es el lugar de adoración en la Biblia. El altar es el lugar donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Cada uno de nosotros tiene un altar a Dios que tiene que tenerlo arreglado. Hay que arreglarlo. Mire, estos hace tiempo no invocaban a Dios. En el mismo monte Carmelo, donde había un altar a Baal, también había un altar de Dios, de Jehová. Pero el altar que estaba bien era el altar de Baal. Y el altar de Jehová arruinado, las piedras tiradas por aquí y por allá. Lo primero que había que hacer era agarrar las piedras. Arreglemos esto. Mire, tenemos a Dios abandonado. ¿Cómo está Dios en la vida de nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cómo está el altar de Dios en la vida de nosotros? Les enseñó también que Dios se manifiesta solo en altares buenos y arreglados. En altares arruinados no se va a manifestar Dios. Mientras el altar esté arruinado, Dios no se manifiesta. Y otra cosa importantísima es que Elías no dijo, mira, el altar de Dios está arruinado, qué pereza ponerse a arreglar el altar de Dios. Profetas de Baal, ¿me prestan el altar de ustedes? ¿Ah? Para que entonces Dios se manifieste aquí sobre este altar. No, Elías dijo de una vez, vamos a hacer una cosa, 2 altares, el de Dios y el de ustedes. Elías no quería tener nada que ver con el altar de Baal, nada. No usó el altar de Baal, no usó métodos mundanos para invocar a Dios, que es algo que hace la iglesia. No tenemos que usar altares mundanos para invocar a Dios. No tenemos que usar métodos mundanos para invocar a Dios nosotros. No sé si saben de qué les estoy hablando. Un montón de cosas que hacen las iglesias hoy en día y que creen que haciendo esas cosas Dios va a estar con ellos o van a tener más gente, etc. Son métodos mundanos en las iglesias metidos. Les hablo de cosas extrañas, bailes. Pudiera ponerles videos y eso, porque no quiero como perder mucho tiempo en eso. Cosas mundanas, cosas que solo los mundanos las hacen, las estamos viendo en altares de iglesias hoy en día, hasta lucha libre. Un día estos vimos ahí hasta ¿cómo se llama? Un corral de rodeo, ahí, un hombre montado en un caballo, adentro de una iglesia. No sé, y un montón de cosas más que vemos, bailando, poniéndole letra cristiana a música mundana. Resulta que Despacito ahora le hicieron con letra cristiana. ¿Qué debe decir Dios de eso? O sea, Dios dice, pero ¿en qué están pensando? O sea, que es que no tienen creatividad, o qué, que se ponen a agarrar la música de una canción mundana que habla solo cosas que tienen que ver con sexo y cosas de esas, para poner, ¿ustedes creen que ya con eso la hicieron buena? Todas esas cosas, hermanos, tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. En la vida suya, cuídese de esas cosas. También, para ir aquí terminando, les enseñó que no se trata de gritos, de brincos, ya lo vimos ahí, ni de bulla, sino de un altar arreglado. De eso se trata, de que el altar sea para Dios, no para otros dioses. Les enseñó que las cosas que Dios hace
es para que nos volvamos a Él. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Después de que Elías arregla el altar, en el versículo 36 dice, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Los milagros que Dios hace, los favores que Dios nos hace, las bendiciones que Dios nos da, son para que nuestro corazón se vuelva a Él. Porque Dios ha hecho muchos milagros y muchas cosas en la vida de muchos y como si nada. O sea, hay que decir que Dios me hizo un favor y siguen la misma vida. Y siguen adorando a Baal y siguen adorando sus cosas mundanas y siguen haciendo su vida como si nada. Por eso les digo, incluso muchos que hemos visto milagros en personas, porque nosotros hemos orado, porque hemos clamado, personas que ni a Cristo tienen y no se vuelven a Dios. Cuando Dios hace un prodigio, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace algo poderoso, es porque quiere que nos volvamos a Él. Señor, dame un carro, Padre, oro para que venga el carrito, Señor, porque donde vivo solo puedo venir en bus. Le dieron el carro y se olvidó de Dios. Señor, un trabajo, necesito un trabajito, Señor, Dios, yo te prometo que va a sacar tiempo para servirte. Le dieron el trabajito y si te vi ni me acuerdo, nunca más. Cuando Dios hace un milagro para que nosotros nos volvamos a Él, les enseñó que el fuego de Dios, hermanos, esto es importantísimo también, consumirá lo que pongas sobre el altar. Elías dijo, pónganlo lo que quiera ahí, el fuego de Dios consume todo. ¿Qué puede consumir Dios en el altar? Todas sus cosas malas, tráigaselas al altar de Dios. Traiga sus debilidades, traiga sus vicios, traiga sus malos pensamientos, tráigalo todo delante de Dios, póngalo en el altar y el fuego de Dios que purifica. Jesús dijo, Juan el Bautista dijo, hablando de Cristo, dice Juan, yo los bautizo en agua, pero viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego del Espíritu Santo quema todo lo malo, purifica. El fuego tiene que ver con purificar en la Biblia. Y el Espíritu Santo viene a purificar nuestras vidas, pero tenemos que ponerlas en el altar, nuestras vidas. Y termino con 3 reacciones del pueblo ante el milagro. Muy lindo esto. El versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron. Lo primero que hicieron, se postraron, reconocieron, dijeron, sí, el Dios de Elías es el verdadero Dios. Y de una vez doblaron sus rodillas. Esa es la mejor muestra. Se tiraron de panza frente a Dios y dijeron, reconocieron, eso es lo que sigue diciendo, con su boca, porque dijeron, mire lo que dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Lo creyeron en el corazón. Cuando cree en el corazón, habla con la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Se postraron, hablaron, Jehová es Dios. Y lo último que vemos aquí, dice la palabra, ellos apresaron a los profetas de Baal y Elías los condujo al arroyo Sison y allí los degolló. Mire, no vaya usted a degollar a nadie, ¿eh? Pero todo aquello que lo quiera apartar a usted de Dios, como eran estos profetas, ¿qué hacían estos profetas? Apartaban al pueblo de Dios, Estaban apartando al pueblo de Dios. Todo aquello que a usted lo aparta de Dios, hay que degollarlo, hermanos. Hay que hacerlo morir, dice la Biblia. Haced morir, pues, todo lo carnal que hay en vosotros. No le toca a Dios, le toca a usted. Dios ya se glorificó en el fuego, en la columna de fuego ahí, consumió todo. Ahora nos toca a nosotros hacer morir. ¿Qué hubiera pasado si dejan los profetas ahí? Ahí van a seguir haciendo lo mismo. Usted no puede venir a Cristo y dejar los profetas vivos en su vida. No puede usted dejar aquello que lo tiene atado y encadenado. Usted tiene que
degollar la botella de guaro, usted tiene que degollar la cerveza, todo lo que lo aparta de Dios. Usted tiene que degollar el cigarro, usted tiene que degollar la marihuana, usted tiene que degollar, si su debilidad son las mujeres, degollar a las mujeres, si su debilidad son los hombres, degollar a los hombres ahí, en la presencia de Dios. Si su debilidad es el juego, degolle eso. Si su debilidad es la plata, degolle aquello ahí, delante de la presencia de Dios, porque usted no puede dejarlos vivos en su vida. Si su debilidad es la pornografía, tiene que degollarla. Nos toca a nosotros, hermanos. Dios ya hizo el milagro, Dios ya se glorificó, ya Dios trajo a su Hijo para llevar nuestros pecados y mostrarse soberanamente delante de nosotros. Amén. Dios nos invita a que arreglemos el altar.